Hola, este es el teórico número 11. Estamos en la política del conocimiento. Vamos a repasar un poquito para la política del conocimiento. El núcleo epistémico de la representación. Y la representación se construye. Cuando se habla hoy del constructivismo tiene que ver con esto, ¿no? Con que se construye la representación, y la representación siempre implica una significación. En el conductismo había acción-reacción, estímulo-respuesta, acción incondicionada, acción condicionada, todo era condicionamiento. Lo que agrega y la diferencia que plantea la política del conocimiento, que esta acción debe ser interiorizada. Tiene que haber un proceso de construcción de la significación que implica esa acción. Tomamos como base Piaget, La nueva ciencia de la mente, encabezada por Gardner, de un lado, y del otro, Vygotsky-Brunner. La diferencia entre Piaget y La nueva ciencia de la mente y Vygotsky-Brunner es, si bien todos son constructivistas, es qué tipo de representación se genera y el modo de esta construcción. Piaget pone el eje en la construcción que va, como decía el profesor Comas, biológica. O sea, bio, que parte de lo biológico, de los reflejos, al estilo conductista, que Pavlov desde su reflexología ya nos enseñó, pero termina en una acción lógica. Todo lo que hagamos, la respuesta que demos, está atravesada, ese efecto de una construcción. Y el máximo nivel, el nivel más evolucionado de la construcción, es una respuesta basada en el resultado de una lógica. Por eso dijimos la otra vez, que Piaget es constructivista, porque la inteligencia se construye, es evolucionista, porque supone que cada etapa de la inteligencia es superior a la otra, se puede dar una respuesta cada vez más adecuada a las circunstancias de que se trate, y se forma en relación con el objeto. Este punto quería retomar, en la interacción de sujeto y objeto. Este sujeto es un sujeto activo porque construye y es un sujeto de conocimiento, es un sujeto consciente. No es el sujeto del psicoanálisis, que es inconsciente atravesado por la barrera de la represión. Y la significación que va a ser resultado de esto, en Piaget, es una significación lógica, es una construcción que apunta a una lógica, que es la base de la lógica matemática. En la interrelación, en la interacción sujeto-objeto, lo que el sujeto conoce del objeto no es el objeto en sí mismo, no es la cosa en sí misma, sino las propiedades del objeto, como habíamos dicho en el video anterior. Por ejemplo, de una pelota, lo que se extrae ahí son las propiedades. Es pesada, es suave, es dura. Es una primera etapa para después poder pasar a establecer una relación. Es más pesada que, es más liviana que, es más dura que. Este es un ejemplo, pero así hay infinidad de ejemplos. Todos los objetos del mundo se conocen de esta manera. Y es un proceso. Habíamos dicho también que, por ejemplo, primero tomo como ejemplo la pedagogía primaria, porque de allí se ha tomado y ha formado muchos de nuestros docentes. Se han tomado de Piaget. Primero hay que conocer lo que es un número, después en una etapa más evolucionada se puede conocer lo que es sumar, la idea de suma, ¿no? La idea o representación suma. Después la resta, después la multiplicación, después la división, después la potencia, la raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la representación se logra cuando el niño, en este caso el sujeto niño, puede resolver cualquier suma.
no una por una. Ahí, digamos que asimiló y acomodó, incorporó, interiorizó lo que es una suma. Hay varias etapas evolutivas, la sensorio-motor, la intuitiva, y después viene la de las operaciones lógicas, la lógica concreta y la lógica formal. No le vamos a preguntar las características de cada una, pero sí saber la diferencia que en la etapa intuitiva es lo que se resuelve, la respuesta se da, pues una respuesta correcta, porque hay respuestas correctas e incorrectas, pero es por intuición. El chico o alguien puede resolver un problema, darle la solución correcta a un problema, pero sin poder argumentar el por qué. Muchas veces, si alguno ha tenido la experiencia de ver los exámenes de ingreso del primario o secundario, por ejemplo, en el Politécnico, se dan una serie de problemas y la consigna del examen es que los problemas deben estar resueltos en función de un razonamiento lógico. Por eso tiene que estar el planteo y todos los pasos que se han dado. Porque alguien lo podría resolver y dar resultado correcto intuitivamente, pero no solo se pide el resultado, sino todo el proceso que llevó a ese resultado. Esa es la diferencia entre la intuición y lo que son las operaciones. Primero concreta, después lógico concreta, después lógico formal. La lógico concreta, el chico siempre necesita de ir trabajando, ayudándose con objeto concreto, manipular objetos. Después se puede desprender de esto concreto, ir a lo formal, a lo abstracto. Pero en todo este proceso están lo que se llaman las invariantes funcionales, que es el proceso de asimilación y acomodación. El ejemplo que les di en el video anterior es: hay una familia, viene a vivir una nueva persona, esta persona se tiene que acomodar a la familia y la familia lo tiene que asimilar. La familia también tiene que cambiar para poder asimilar a esta nueva persona. Y esta nueva persona se tiene que acomodar. En un principio, en términos piagetianos, lo que se produce apenas entra es un desequilibrio en las costumbres, en los hábitos. Pero luego, cuando se logra asimilar y acomodar, se produce un equilibrio. Se llega a un equilibrio. Y en el proceso de evolución de la inteligencia, de construcción de las estructuras de la inteligencia, pasa lo mismo. Es como que esta familia, una vez que entra un nuevo miembro, se asimiló, se acomodó, se logró un nuevo equilibrio, y ahí entra tal persona. Y empieza nuevamente el proceso de asimilación y acomodación. Se produce un nuevo desequilibrio, hasta que en un momento se asimila, se acomoda y se produce un nuevo equilibrio. Con los procesos intelectuales sucede lo mismo. El chico aprendió lo que es el número, entra en la idea de suma, llega un momento de desequilibrio porque no sabe bien cómo hacerla, falla, se equivoca, hay un desequilibrio, hasta que logra conocer cómo se suma, se equilibra. Luego empieza la resta, entonces nuevamente se produce un nuevo desequilibrio hasta que se puede asimilar y acomodar. La resta, la idea de resta, que no es posible sino antes, sin asimiló y acomodó, hay un equilibrio en la idea de suma. Y así sucesivamente. O sea, en el proceso es un proceso de desequilibrio y equilibrio, pero no tenemos que entender el equilibrio y desequilibrio como un desequilibrio emocional, sino como un desequilibrio y equilibrio que opera a nivel de la estructura intelectual. Porque el sujeto niño de Piaget es un sujeto sano, o sea, es un sujeto sin neurosis, un sujeto sin angustia. Esto está, pero no está en la teoría piagetiana trabajado ni que sea algo de valor y de peso. No entendemos algo, por ejemplo, cuando ustedes leen, por ejemplo, inclusive en nuestro material, llega un momento que para asimilarlo y acomodarse a eso, lleva un tiempo, ¿no? Hasta que hay un equilibrio. Después aparece otro concepto, aparece un nuevo desequilibrio.
una vez que este equilibrio se asimila, se acomoda en lo que ya estaba, se produce un nuevo equilibrio. ¿Entendieron la política del aprendizaje? Lo asimilaron, eso se acomodó a los conocimientos que ustedes tenían previos. Después estamos ahora con la política del conocimiento, eso se tiene que asimilar, se tiene que acomodar a lo que ya está, o sea, la política del aprendizaje. Y eso lleva un tiempo de acomodación y asimilación. Hasta que ustedes puedan entender, conocer, entender la significación de la política del conocimiento y relacionarla con el aprendizaje, hay como un desequilibrio. Y luego se logra un nuevo equilibrio. Y después pasará lo mismo con la política del saber. Después pasará lo mismo con otras materias, con otras asignaturas. Bueno, estamos tratando de bajarlo a un ejemplo concreto, palpable por todos ustedes. La inteligencia se puede definir en términos piagetianos como la forma más evolucionada de equilibrio. Llegar a un equilibrio estable. Hasta ese momento, hasta llegar a la estructura lógico-formal, todo equilibrio es inestable. Cuando se logra una respuesta adecuada, es porque se ha logrado un equilibrio estable. Y según Piaget, en la etapa lógico-formal, en la lógico-abstracta, es la forma de inteligencia que logra un equilibrio estable. Logra este equilibrio lo más rápido, con más rapidez y mayor eficacia. Como punto ilusorio, como punto de utopía, porque es algo imposible en sí, pero el punto de lo que podríamos traer de este discurso, basado en Piaget, es que cualquier problema de la vida, cualquier decisión, podría resolverse con un razonamiento, con una inteligencia, con un proceso lógico, formal, ya logrado. Si estamos en la etapa lógico-formal, podemos resolver y tomar la decisión adecuada, acertada, de una manera más rápida. Rapidez y eficiencia, que son también valores, ambos, funcionales al capitalismo. En este punto, también podemos encontrar, porque es una línea que va de lo individual a lo social, o sea que lo que dice Piaget, que primero hay un lenguaje interiorizado, como que el chico habla consigo mismo, y lo que está haciendo ahí, porque el lenguaje es un instrumento del pensamiento, o sea, está el pensamiento porque nace ya con una inteligencia, desde lo biológico viene la inteligencia, o sea, se nace con una inteligencia, el pensamiento es como un instrumento que favorece el proceso de construcción de la inteligencia. No es hasta cierto punto independiente. El lenguaje es un instrumento del pensamiento. Entonces se pasa por este punto lo que se llama Piaget el lenguaje egocéntrico, donde el chico, lo vemos a los chicos jugando con algo y lo que dice Piaget que ahí está tratando de encontrar las propiedades del objeto. Está dialogando internamente, pero en función de poder asimilar y acomodar alguna propiedad de ese objeto. Y decía, en esta línea después aparece, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama el rédito de la posguerra. Se reúne un congreso en Massachusetts, lo que van a encontrar en el programa como el MIT. Se reúnen científicos de distintas disciplinas, pero guiados por la misma política del discurso. ¿Cuál es? Tratar de equiparar la mente a la computadora. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial,
con armas de destrucción masiva que hoy están, también fueron diseñadas en base a una lógica. Entonces, aprovechar esa lógica y poder plantear que la mente, el modelo de funcionamiento de la mente, es como el modelo de funcionamiento de una computadora. Si entendemos cómo funciona una computadora, vamos a entender cómo funciona la mente. Entonces se genera, en ese congreso se ponen de acuerdo todos los científicos, que son muy críticos del conductismo. Dice que el conductismo no es la respuesta. Se apela al modelo inteligente, la computadora como modelo inteligente, y ahí podemos entender la mente. Y se plantean algunas aspiraciones, algunos puntos, algunos programas para seguir investigando, algunos amos desde donde seguir investigando. Primero, que el centro de trabajo, el centro de investigación es la mente, el funcionamiento de la mente, pero en función a la representación. El campo de la representación tiene que estar aislado, ser independiente de lo neurológico, el nivel de fundamento material, biológico, digo material en sentido biológico, del funcionamiento de la mente, y por otro lado también debe estar aislado de todos los procesos socioculturales. O sea, como fueran dimensiones distintas que no influyen una sobre la otra. También está la aspiración a construir, a crear una ciencia interdisciplinaria, una gran ciencia interdisciplinaria que podría abarcar a la psicología, la antropología, no sé, la lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Crear una gran ciencia de la mente que podría dar cuenta del funcionamiento de la mente, de todos los problemas humanos, inclusive de todos los problemas mundiales. Esta es una de las grandes aspiraciones. El modelo de la computadora también trae de por sí aparejado el hardware y el software. Hay una base material que sería el hardware, donde se pueden poner distintos programas, distintos software. Los distintos software serían los modelos de pensamiento de acuerdo a la edad. A una computadora más vieja, la primera computadora que yo tenía, no resistía los software, todos los software más modernos. O sea, a medida que avanza, se sofistican las computadoras, se le pueden agregar software que también cada vez más complicados, más complejos. O sea, no se desdeña, no se deja de lado lo biológico. Por eso, también en términos piagetianos hay representaciones que no se le puede enseñar a un chico a cualquier edad. Por ejemplo, la idea de lo lógico formal no lo puede aprender un chico, conocer un chico a los 3 años. Porque hay un proceso madurativo, dicen ellos, a nivel biológico. Más allá del proceso previo, ¿no? Para llegar a eso. Dijimos, para la división hace falta la multiplicación, la resta, la suma, la idea del número anterior. Sí, pero hay una edad posible por la base neurológica donde ellos pueden empezar a asimilarse y acomodarse, que es a partir de los 6, 7, 8 años. Entonces, la nueva ciencia de la mente también toma este modelo del hardware y el software. Si ustedes leen el texto, no es muy largo. El texto se llama La nueva ciencia de la mente. Ahí se describe las charlas que tuvieron en ese congreso, las distintas ponencias. Y van a ver cómo se va comparando el modelo cibernético con el modelo de la mente. Y también hay una crítica al conductismo. Dice, bueno, hay cosas, no todo puede explicarse causa-efecto. Por ejemplo, un partido de ajedrez. ¿Cómo se puede, o un distinto juego, lo juegan en red, lo juegan en línea, que deben jugar muchos de ustedes, o han jugado? Yo no conozco mucho de eso. En mi época es el ajedrez, por ejemplo.
realizo el movimiento de una pieza, la persona, mi rival, hace otro movimiento, y yo otro movimiento, pero el movimiento no está previamente establecido, está en relación al movimiento que hace el otro. Yo voy suponiendo lo que el otro tiene en la mente, lo que voy tratando de calcular, a ver qué movimiento va a hacer el otro. Supongo la estrategia de juego que va a tener el otro, y el otro también supone mi estrategia. Entonces yo puedo suponer lo que el otro supone que yo estoy suponiendo, y también hay un juego de engaño ahí, ¿no? Pero está en términos lógicos. No es causa-efecto mecánico. Tiene que ver con toda una lógica. O sea, si yo muevo este acá y este mueve este acá, entonces yo después muevo este acá, este puedo mover esta otra ficha para acá. Hay toda una representación lógica, hay toda una suposición que es previa al movimiento real. Yo muevo una ficha, me hago como un mapa mental, ¿no? Una idea lógica mental. Muevo una ficha, entonces yo puedo suponer, bueno, entonces te va a mover esta otra acá, entonces yo muevo esta. Pero si me mover esta, mueve esta otra, yo muevo esta otra. Bueno, creo que puede ser claro para quien sepa jugar al ajedrez. No es solo causa-efecto. Hay un juego también de tratar de desconcertar al otro, engañarlo, pero dentro de los parámetros lógicos. O sea, el movimiento de uno no es efecto directo del movimiento del otro. Si no, todos los partidos de ajedrez empezarían y terminarían igual, con los mismos movimientos. Entonces, el conductismo. O en el ejemplo de una melodía, de las notas musicales. No siempre después de un re viene un mi. Pongámosle, yo no sé mucho música, ¿no? Después de la nota re puede venir do, o puede venir otro re. O sea, una nota no causa la otra mecánicamente. Entonces hay una mayor complejidad. No hay mecanicismo ni un condicionamiento. Entonces, esto es lo que plantea el ejemplo. Vale para ver la diferencia que se plantea entre la política de conocimiento y la política del aprendizaje. Toda una lógica de las acciones, de los movimientos, todas las acciones son efectos y pueden ser argumentadas pueden y deben ser argumentadas lógicamente. Bueno, después viene un límite, obviamente, cuando el psicoanálisis Freud descubre que hay otra lógica, que es la lógica del inconsciente, que es diferente a la lógica de la conciencia. Pero volviendo al principio, Piaget y la nueva ciencia de la mente lo podemos plantear en una línea de entender la mente como una computadora. Todo tiene como base la construcción de la representación. Entender la mente como una computadora, si no está dicho en Piaget así, pero se puede leer desde ese lugar también. Y eso produce una significación. Una significación que va de lo individual a lo social, donde lo social no tiene mucha influencia, lo afectivo no tiene mucha influencia, no importa la clase social donde alguien se cría, y la significación que importa es la significación lógico-matemática. Esa es la representación y la significación que se construye. Y del otro lado, lo que vamos a ir trabajando en los próximos videos es Vygotsky-Brunner, que es una línea que va más de priorizar, poner primero está la representación, la significación en lo sociohistórico, según Vygotsky, en la narrativa popular, en la folk psychology, como le dice Brunner.
sea, primero está en lo social y después se interioriza. Es un camino inverso al de Piaget y en la nueva ciencia de la mente. Importa lo sociocultural, importa lo social. De ahí derivan las significaciones. Y no son las significaciones lógico-matemáticas. No se niegan las significaciones lógico-matemáticas. Pero también este otro tipo de significación que tiene que ver con la narrativa, con la construcción social de significados. Bueno, esto es una línea general para que ustedes lean Piaget, la nueva ciencia de la mente, para que se vayan aproximando a Vygotsky y a Brunner. Bueno, muchas gracias.